pero vayamos con Irene Moreno, nuestra sexóloga, para hablar de maternidad extrema. ¡Ánimo, chicos! Pues ya estamos aquí en tu intimidad, exactamente, con mucho ánimo y con la guapa Irene. ¿Cómo estás, Gracias, Irene? feliz Peter, Clark. Me dice Rodrigo Murray que Peter Parker y Clark Kent. Yo la ratona Mimi. Pues la cuidamos a esa ratona Mimi, cómo no. Eres nuestra consentida aquí en tus ciudades. Mamá Mimi. Mamá Mimi. Mamá Mimi. Y ¿Sí? sin albur ni nada de esas cosas. No sé qué quisieron decir. Pura elegancia. Pura elegancia. Perfecto. Para eso Frank se pinta solo, pero bueno. Qué mentira. Bueno, hoy vamos a hablar maternidad extrema. de la maternidad. En general, bueno, pues la maternidad es una experiencia muy gratificante para la mayoría de las mujeres, aunque finalmente es una experiencia difícil en muchos ámbitos. Cambios en el ámbito duros. físico, emocional, representa un cambio radical en la vida de cualquier mujer o de cualquier pareja, cualquier familia, la llegada de un nuevo ser. Y la maternidad en sí misma, bueno, constituye también un problema de salud para muchas mujeres, sobre todo cuando están en los extremos de las edades. Sí. Y estamos viendo en México este fenómeno. Por un lado, un problema de salud pública en el Distrito Federal y en el resto del país, sobre todo en algunos estados de la República, pero en el DF está sucediendo, niñas prácticamente, adolescentes teniendo hijos. Embarazo adolescente representa un riesgo de muerte materno-infantil. El embarazo después de los 40 tienen estos mismos riesgos, incluso de malformaciones genéticas, incluso de que los niños tengan problemas como síndrome de Down, en fin. Estos extremos en las edades están siendo el fenómeno actual. Qué curioso, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? Que hay tantas niñas, adolescentes embarazadas y tantas mujeres que están posponiendo la maternidad. En general vemos que el fenómeno de las adolescentes embarazadas son embarazos no planificados. Claro. Embarazos de locura. de que no me puse el condón, de que yo no sabía, de que no usé pastillas anticonceptivas. Oye, Irene, pero ¿por qué pasa eso? Porque tenemos, creo que demasiada información al alcance de nuestras manos, ¿no? O sea, tenemos, el gobierno del Distrito Federal también tiene muchos programas que apoyan. El programa USA, lo que le hemos dado a conocer aquí, Claro. que promueve el uso adecuado del condón. Así es, y tú vas y en el A cualquier Distrito centro de Federal, el Centro de Salud, tiene la obligación de darte métodos anticonceptivos adecuados, la información adecuada. Sin embargo, bueno, sabemos que, y lo hablamos, la sexualidad no es solamente un tema de información, no es solamente un tema de biología, es un tema también de cultura. Y si no nos apropiamos de esta información y nos damos cuenta de que también tiene que ver con nosotros y de todo lo que representaría eventualmente tener un hijo, entonces, bueno, pues decimos, bueno, si lo tengo, ¿qué más da? También hay un fenómeno interesante sobre lo que está ocurriendo con los jóvenes, con las adolescentes. No hay un proyecto de vida. No hay algo más allá después de esto. Entonces, si yo no tengo un proyecto de vida, tener o no tener un hijo, bueno, incluso tenerlo me puede representar un objetivo de vida. Voy a ser madre, pero en realidad hay poca conciencia de lo que implica la maternidad. Sí, sí. La maternidad, y muchas veces en estos embarazos adolescentes también el fenómeno es que son mamás solteras, porque en muchas ocasiones tampoco los padres se hacen cargo, no se responsabilizan. Y exactamente de eso te quiero hablar. Por un lado, la locura, el placer del ser adolescente. La euforia. Pero el otro lado, la gente grande, los cuarentones que ya no encontraron el amor o que le dedicaron mucho tiempo al trabajo. Claro. Y que incluso deciden tener hijos de probeta como madres solteras. Sí. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Dónde está el error? Está sucediendo, pues no hablemos de error, vamos a ver que este es un fenómeno que tenemos que analizar objetivamente. Claro. Estas son decisiones de mujeres que por alguna razón habían decidido a lo mejor previamente no tener hijos porque pensaban que era más importante su desarrollo profesional, en fin, o porque no encontraron una pareja adecuada para ser madres. Y entonces, de pronto, el llamado de la naturaleza, como lo decimos, dice, pues quiero ser mamá, quiero dejar algo en legado, todo lo que hice a lo mejor laboralmente, económicamente, ¿quién se va a quedar con eso? Quiero tener un hijo. Claro. Y es una decisión que también muchas mujeres toman sin tener una pareja, que es el fenómeno, fíjate cómo se iguala lo que ocurre en las adolescentes con lo que está ocurriendo con las mujeres añosas que deciden ser mamás. Pero no siempre lo hacen en pareja. Consciente que Claro. un adolescente que de repente se lanza al abismo, ¿no? De la nada. O sea, una mujer ya madura a los 40 años, que tiene esa necesidad de ese llamado de la naturaleza, Claro. pues ya tiene algo con que sustentar también
En la mayoría de las ocasiones, esa es la gran diferencia. Hay que ver lo que hay acá, ¿no? Claro. ¿Por qué lo está haciendo? Si y es también una considerar carencia. que, bueno, el riesgo también es cuántos años le vas a durar a tu hijo, porque hablamos que hay una mujer de 40, pero también hay mujeres que de 50 y más están decidiendo tener hijos. Y hoy la ciencia permite que esto suceda. ocurra, pero qué calidad de madre puede ser. Entonces son cosas que tú tienes que considerar, ¿no? Cuando tú tengas 80, ¿qué edad va a tener tu hijo? En fin, este tipo de situaciones hay que considerarlas, pero sí hay que darnos cuenta que son fenómenos que están ocurriendo actualmente. Por un lado, el problema de salud pública real, que es el embarazo adolescente, la falta de información, educación sexual que llegue a las conciencias de los jóvenes, que si deciden comenzar su vida sexual, lo hagan con protección, porque las implicaciones de la maternidad son muy grandes y va a modificar o a cambiar completamente el proyecto de vida. Es un trabajo para el resto de tu vida. Y también estas mujeres que finalmente después de muchos años deciden hacerlo. Y a veces en circunstancias muy dolorosas físicamente, porque resulta que después de los 40 es muy difícil lograr un embarazo de manera natural. Y entonces muchas de ellas se someten a operaciones, a tratamientos que son costosos y físicamente muy dolorosos en pro, ¿no?, de llegar a este anhelo que para muchas mujeres resulta imprescindible, que es la maternidad. Y qué imprescindible, como dices, es tener un plan de vida, generarte un plan de acción a lo más temprano posible, que es, yo creo que de las cuestiones más difíciles de la vida, ¿no? Quien lo ha logrado, pues logra tener una dimensión o un camino mucho más medido. Claro, y estamos viendo también el fenómeno de lo que está ocurriendo con las parejas, ¿no? Antes era pues como una ley de la vida, ¿no? Los hijos que Dios nos dé. Los hijos que Dios nos dé, o la idea era yo encuentro una pareja, me caso, tengo hijos. Hoy las mujeres hemos modificado completamente nuestros roles y la maternidad puede o no estar como parte de nuestro proyecto de vida, pero sí es algo que sobre todo hoy las jóvenes tienen que pensar, cuidarse, protegerse, y las mujeres adultas, bueno, después de los 30, pensar claramente si vas a querer tener un hijo o no, porque después puede resultar muy riesgoso. Oye, Irene, ya rápidamente, si pasan los dos casos extremos de la maternidad, ¿recomendaciones para uno y para otro? Bueno, por un lado, la mujer adolescente necesita, desde el primer instante que sabe que está embarazada, ir al médico, porque también luego llegan las niñas con 8 o 9 meses ya de embarazo, prácticamente al parto, sin haber recibido, porque no le dicen a la familia, porque tienen miedo. La verdad, hacerse responsables desde el inicio de su embarazo para evitar lo que decíamos, la posible muerte o problemas durante el parto o durante el embarazo o incluso en el posparto, porque son problemas graves en los que va la vida. Y en el otro caso, bueno, pues también de las mujeres mayores, pues tener un seguimiento médico es fundamental y, bueno, también tener en cuenta que la parte emocional requiere del apoyo de la familia, del grupo de amigos, del sistema en general. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy interesante, mi querida Mimi. Ay, gracias, Clark. Muchas gracias, Peter. Fue un gusto estar con ustedes. Y bueno, nos quedamos con eso. Hay que ser responsables y hay que dar la cara a los problemas. Nunca hay que dejarlos pasar, hay que enfrentarlos. Claro.